se han presentado varios proyectos que hoy están en tratamiento. De hecho, hay 4 mensajes, ¿no? El de calle Maipú, el de calle San Juan, el de las peatonales y el tema de las playas de estacionamiento. Nosotros con Pablo Hapkin, con el intendente, ya desde la campaña veníamos sosteniendo que ante la escasez de tierra que hay en la ciudad de Rosario para proyectos inmobiliarios atractivos, era muy importante primero el tema de las playas de estacionamiento, es decir, incentivar a los dueños de las playas de estacionamiento de manera tal que puedan seguir teniendo la rentabilidad que hoy tiene una playa de estacionamiento, pero que sea una posibilidad de que, sentándose con el municipio y generando planes especiales, puedan animarse a emprendimientos inmobiliarios. Nosotros estamos interesados particularmente en emprendimientos de viviendas, le decimos de viviendas jóvenes, que sean viviendas accesibles, baratas, y para eso estamos dispuestos a generar planes especiales. Un plan especial, para que quienes nos escuchan lo sepan, es un plan que se desarrolla para un lote o lotes determinados y en donde el desarrollador directamente lo plantea con el municipio. ¿Cuál es la diferencia del plan especial? Es que vos podés construir más altura, en general, que lo que tenés determinado hoy en el área central. ¿El incentivo pasa por la altura y por qué otros puntos, digamos? Y bueno, el plan especial puede determinar hasta exenciones impositivas. O sea, si hay mucho interés por parte del municipio de que se desarrolle en ese lugar un emprendimiento inmobiliario que apunte a lo que el municipio obviamente está queriendo incentivar, que es complejos de viviendas jóvenes, estamos habilitados para que entre el privado y el municipio se puedan plantear requisitos especiales que pueden ser diferenciales y que no tengan nada que ver con la normativa general del área. Para cada obra. Para cada obra. Eso es lo interesante, ¿no? Que uno lo llama régimen diferencial, es decir, que vos te sentás y decís, bueno, si nosotros construimos viviendas que van a tener, el precio del suelo va a salir tanto, bueno, nosotros, como vas a justamente construir lo que estamos esperando, de alguna manera te compensamos con que no vas a pagar mayor aprovechamiento de altura, vas a tener algunas exenciones impositivas. Eso es como una negociación casi individual entre municipio y el que se anime a desarrollar. Bien, todo lo que tenga que ver con modificación del código urbano y el código de edificación tendiente a incentivar o promover la construcción de viviendas en un área donde por tradición no se están ejecutando, lo veo positivo. Independientemente de este comentario, creo que los incentivos son muy escasos como para que haya una mutación o redireccionamiento de la inversión inmobiliaria que hoy está trazada en otros barrios de la ciudad o en otros sectores de la ciudad donde está la demanda. Creo que es insuficiente el incentivo para que esa demanda vuelva al centro o se vea tentada a volver al centro. En principio creemos que es importante que se promueva en la ciudad, que más personas vivan en el centro. Hay muchísima capacidad instalada, muchísimos servicios, accesibilidad y la posibilidad de que personas jóvenes que quizás no tengan tanta necesidad del estacionamiento del auto propio, porque una de las características que estos proyectos incluyen es que se puedan construir edificios sin la obligatoriedad de que cuenten con cocheras. Asimismo, se pide que las cocheras, si se hacen, sean internas, que no se generen todos esos frentes que únicamente se utilicen para el ingreso y egreso de vehículos y que esas plantas bajas se puedan utilizar para el establecimiento de comercios, de gimnasios, usos gastronómicos. En principio, también acordamos con los incentivos a los desarrolladores. Son algunas excepciones a estas contribuciones que se le exigen cuando construyen en mayor altura o cuando tienen un mayor aprovechamiento para poder construir más metros. La realidad es que en los últimos años, según nos ha transmitido el Departamento Ejecutivo, todos los permisos de construcción o de renovación que se da, sobre todo en peatonales, ha sido únicamente para establecimientos comerciales. No se han construido viviendas. Y frente al déficit habitacional que tenemos, vinimos trabajando en el Consejo una serie de jornadas sobre la falta del acceso que tienen inquilinos, personas que no pueden acceder a la casa propia para poder alquilar, o aquellos que quisieran comprar pero tampoco encuentran la posibilidad.
creemos que este régimen de incentivos puede generar más unidades habitacionales, más posibilidades para personas que entiendan que esta es una alternativa válida, por eso fundamentalmente a la gente joven, por ahí a parejas sin hijos, que tengan todas las comunidades de vivir en el centro, en ambientes agradables, en edificios recién construidos, que creemos que es una medida que no podemos garantizar que funcione, pero que va en un sentido correcto. Nosotros en principio entendemos que la propuesta del Ejecutivo Municipal de revitalización del centro, de refuncionalización, para salir un poquito de la situación de decadencia que viene arrastrando desde hace tiempo, se centra casi exclusivamente en esto de los incentivos al desarrollo inmobiliario, ¿no? Cosa que a priori no vemos como necesariamente negativo. Por supuesto, nosotros en el análisis de cada una de esas propuestas de incentivos siempre consideramos algunas otras cuestiones que tienen que ver con si conviene o no densificar en determinadas zonas, si los servicios públicos dan para eso, ¿no es cierto? Ponemos en discusión también la cuestión del transporte público, no solo cuestión de llevar más gente a vivir, sino también de brindarle una serie de servicios que hoy entendemos que el centro no tiene. Pero digo, más allá de esa cuestión en particular, entendemos que no alcanza con esto para decir que estamos hablando de una refuncionalización o una reactivación, mejor dicho, ¿no? Creemos que en ese sentido hay que abordarlo de múltiples aspectos. Una es, sí, posiblemente promover o mejorar las condiciones para los inversores, para poder de alguna manera avanzar en mayores desarrollos inmobiliarios, pero también y fundamentalmente también repensar el rol de la actividad comercial en el centro, pensar también en términos de obra pública. Cuando hablamos de obra pública hablamos de pequeñas intervenciones en una zona del centro que son zonas entre comillas que definimos como zonas muertas, ¿no? Pienso en las dos últimas cuadras de la peatonal Córdoba, o las dos primeras, según donde se entre, las que están cercanas a la plaza 25 de Mayo, a la plaza principal, donde está la municipalidad, la catedral, el correo, etcétera, y que han sufrido un deterioro importante. Pienso en la peatonal San Martín y sobre todo las cuadras que van desde la Plaza Montenegro hasta su finalización en calle Mendoza. Nosotros en su momento propusimos, ya que hablamos de obra pública, refuncionalizar la Plaza Montenegro, una plaza que hoy está venida menos y que no tiene ningún incentivo para que la gente vaya, transite, pueda disfrutar un momento de ocio, ¿no es cierto?, los vecinos del centro de la ciudad de Rosario. Hablamos del comercio y generar incentivos como eventuales exenciones a algunas actividades, generando, por ejemplo, una promoción de la gastronomía que hoy se ha retirado del centro y que hace que el centro, sacando afuera las restricciones de la pandemia, ¿no?, en momentos de normalidad, entre comillas, se muera a las 7 de la tarde o antes. Pensar, nosotros en su momento también presentamos un proyecto de recuperación de los cines históricos de nuestra ciudad, pensar en que en los sitios donde existieron cines históricos pueda recuperarse esa función, generando incentivos para la erradicación de este tipo de emprendimientos, defendiendo lo que están también, ¿no? Estamos hablando del Monumental, por ejemplo. Digo, la cultura, el ocio, el comercio, generar promoción de distintas actividades que hagan que el centro tenga vida. No solo vamos a lograr que vaya más gente si hay más disponibilidad de unidades en el centro, sino que además primero tenemos que generar condiciones para que los precios de los alquileres, de las expensas, de distintos factores que hacen que quizás hay gente que elija otras opciones, puedan sentirse atraídos por el centro, y además otros atractivos que puedan competir con las afueras de Rosario, que ofrecen determinada forma de pasar el tiempo libre, etc. El centro tiene que poder ofrecer alguna de esas cosas, ¿no? ¿Son suficientes los incentivos a criterio de usted? Es muy difícil determinarlo previamente. Algunos, por ejemplo, que se planteaban para playas de estacionamiento, que les incrementa un 10% la posibilidad de edificabilidad, creemos que quizá pueda llegar a resultar insuficiente. Pero también entendemos que es una batería de medidas que se toma,
que es preferible que exista la herramienta a que no exista en absoluto. Entendemos que es correcta la decisión que toma el intendente de impulsar estos cambios y que obviamente en conversaciones con el sector, tanto de los propios empresarios como del público en general, se va a poder ir midiendo en qué medida también convenga incrementar. Por mi parte o por nuestra parte en el bloque también venimos pensando en que algunos de estos incentivos tienen que estar en las personas que acceden, la posibilidad de créditos a nivel local para el acceso a crédito hipotecario, para el acceso al alquiler, sobre todo en las renovaciones. Si bien ya existen algunas herramientas, entendemos que hoy resultan insuficientes y por eso también venimos trabajando algunos proyectos de financiamiento genuino, porque no alcanza únicamente quizá con aumentar la oferta de vivienda, sino también hay que asistir y acompañar a la demanda a las personas que quieren y no pueden por una realidad macroeconómica que nos excede. Pero en esto creemos que también quizá no haya que focalizarse únicamente en los desarrollos inmobiliarios y en la construcción, sino también en un acompañamiento un poco más cercano a los ciudadanos y ciudadanas que quieren acceder a estas viviendas. Todo lo que tenga que ver con incentivos a vivir el centro, a disfrutarlo, a caminarlo, yo lo veo positivo desde el mobiliario urbano, desde la cosmética urbana, desde la promoción de usos que sean atractivos para que la gente piense en radicarse en un determinado lugar. Pero insisto, eso va a depender necesariamente del incentivo a la inversión privada, de que los constructores y los desarrolladores entiendan o crean que en ese lugar van a tener una plusvalía de su inversión que pueda hacer esa inversión competitiva con otros barrios. Si hoy la gente está buscando otros lugares para traerlas al centro, necesitamos darle incentivo por lo pronto desde lo económico. Es decir, el costo del metro cuadrado en el centro debería ser más económico que en otros lugares, fundamentalmente por una menor incidencia de la tierra. Ahora, ¿cómo lográs que esa menor incidencia de la tierra impacte en un proyecto inmobiliario? Primero, con mayor edificabilidad. Esa mayor edificabilidad tiene que ser no como están planteando ahora, que en algunos casos, y si uno tuviera que hacer una ecuación, no llega a un 10% más de edificabilidad. Mínimamente tenés que duplicar esa edificabilidad y además no la podés hacer perpetua en el tiempo, porque después el mercado inmobiliario termina copiando esa mayor edificabilidad y se traslada al precio de la tierra. Con lo cual, aquello que vos conseguiste en términos de incentivo, en el tiempo se diluye. Por eso yo creo que está bueno desde el municipio generar incentivos, los incentivos deberían ser mayores, esos incentivos tienen que terminar en algún momento, pero sí ser acompañados con cosmética urbana, mobiliario urbano, que le den a esos lugares una sensación de mayor habitabilidad desde lo peatonal, ¿no? Desde la escala humana. Las experiencias han sido muy positivas, los ensanchamientos de veredas, la peatonalización, la que se hace transitoriamente, vivimos las experiencias cuando calle San Luis se hace peatonal. La verdad es que la gente si tiene la opción la utiliza, sirve para el comercio, contrariamente a la creencia de que si no se llega con el auto hasta la puerta del negocio la gente no va a ir, es todo lo contrario, con lo cual los que prevén estos proyectos en todo el corredor de calle San Juan, veredas más amplias, con canteros, con la posibilidad de que esto fluya de mejor manera y también lo que se está impulsando para revitalizar las peatonales, creemos que van en un sentido correcto y que así como en el pasado funcionaron, creemos que también van a funcionar ahora y sobre todo que el paseo al aire libre también en algunas circunstancias, ¿no? Que no sabemos en qué medida van a modificar nuestros hábitos de manera definitiva, pero entiendo que la compra al aire libre o el paseo quizá pasa a ser una alternativa que quede incorporada y que nos permita aprovechar estas herramientas. Nosotros siempre que se preserve la movilidad pensada en términos de afluencia y circulación de transporte público, que es importantísimo para nosotros, es decir, hacer un uso racional de la peatonalización. Nosotros entendemos que peatonalización tiene que ir de la mano de transporte público de calidad y en cantidad, ¿no? Y en un escalón bastante más abajo del auto. Por eso, por lo tanto, tampoco nos interesa demasiado, o no nos importa, o adherimos a esta idea de que no sea
no sea condicionante, por ejemplo, el que haya que tener cochera para construir, etcétera. Digo, podemos relativizar y entrar a hacer reformas en ese tipo de ordenanza y apostamos a la peatonalización. Lo que decimos también es que tiene que ir de la mano de una apuesta fuerte por el transporte público, que por supuesto, tengo que decirlo, no vemos nosotros hoy en la ciudad de Rosario. Pensamos en revitalizar el centro, en refuncionalizarlo, en hacerlo más activo, más vivo, pero si no tenemos un transporte público que lleve a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Rosario al centro a buscar algo que no tienen, en el centro comercial del barrio, que hoy están revitalizados, que hoy se muestran pujantes, a pesar de la pandemia, todo, hay como un volver al consumo de cercanía, y por lo tanto, para lograr que alguien vaya al centro o no vaya a las grandes superficies comerciales de zona norte, necesita generar un atractivo. Entre otras cosas también, además de generar esos atractivos, tenés que llevar a la gente hasta ese lugar, ¿no? Y si es con transporte público, mejor, y no con el auto, que hace más invivible para mucha gente el centro, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la movilidad. Cuando uno plantea este proyecto, lo estamos pensando también, porque nosotros estamos convencidos que nosotros tenemos que gentrificar el centro. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, darle mayor densidad poblacional. Hoy la mayoría de la gente no vive en el microcentro. ¿Por qué? Porque la vivienda es cara, porque no hay nuevos proyectos inmobiliarios que permitan que haya viviendas en donde, qué sé yo, un joven, un estudiante, quienes están recién conviviendo, puedan irse a vivir a un lugar que todo le queda cerca. Eso contribuye a la movilidad. Y este no es un dato menor. Tampoco es un dato menor que en los mensajes del Ejecutivo se haya puesto la misma cantidad de cocheras que de ganchos para bicicleta, porque vos también incentivás que la movilidad sea una movilidad más sustentable, no motorizada. Yo soy de las convencidas de que después de estos 4 mensajes que estamos en debate, hay que animarse a cerrar el microcentro al tránsito vehicular y solo dejarlo para los colectivos y taxis, para el servicio público. ¿Por qué? Sobre todo las arterias que van de este a oeste, ¿no? Que son donde pasan más colectivos. Creo que hay que animarse a eso. En algún momento Lifchitz lo hizo, Wiener, perdón, lo hizo. Me parece que tuvo un buen resultado. Y me parece que hay que animarse a eso para contribuir a la movilidad sustentable, que la gente se acostumbre a caminar en el centro. Eso también contribuye a mejorar, a que el centro sea más vivible. Y esto va de la mano con las peatonales, ¿no? Yo creo que hay una tendencia mundial a la peatonalización de algunas áreas. El tema obviamente del plan de calle San Juan tiene que ver con eso. Nosotros planteamos que en la vereda, digamos, derecha, de cómo corren, sería donde estacionan los autos, que en San Juan no se puede estacionar, pero en esa vereda, sea una vereda de 7 metros, que es interesante porque además plantea un retiro mayor, porque si bien no peatonalizás, construís un paseo peatonal con una vereda súper ancha y planteamos lo mismo en Maipú de 4 metros. Eso también tiene que ver con convertir esas arterias en espacios peatonales, que sin peatonalizar sea un lugar donde la gente lo recorra. También la peatonalización transitoria me parece que hay que animarse a hacerlo más. Nosotros tenemos antecedentes en este año y medio. Producto de la pandemia nos animamos cuando la situación epidemiológica mejoraba, que es de calle San Luis, de gran parte de calle Córdoba, de Oroño a Paraguay. Me parece que hay que animarse a eso y que cuando uno va incentivando, ya incluso va construyendo la cultura de la peatonalización, ¿por qué no pensar que en un futuro puedan ser zonas calmas, ¿no? En donde solo entren los autos que tienen allí estacionamientos en sus edificios o en sus trabajos, pero que la mayoría de la gente la circule en la peatonal, como peatonal. Y en la peatonal Córdoba y San Martín particularmente lo que planteamos es volver a recuperar suelo absorbente. Lo de los canteros no es un dato menor, porque el cemento lo que hace es concentrar el calor, hace menos vivible la peatonal, hay que recuperar canteros verdes, que vuelva a... Pero no es una cuestión estética solamente, es una cuestión de clima, es una cuestión de hacerlo más sustentable, de hacerlo más atractivo, por supuesto, para el comercio. Y esto se planteó producto también en combinación con concursos que hubo
hubo, que ustedes deben conocerlos, que fueron anónimos, que se planteaban en su momento como urbanismo táctico, pero que el que ganó tiene una combinación de un estilo de urbanización tradicional con algunas metodologías de urbanismo táctico, que me parece que como lo vamos a aplicar porque es el concurso ganador, que creo que va a embellecer y a mejorar y a hacer mucho más vivible las dos peatonales. Primero tenemos que pensar que todo el área centro, lo que tiene que ver con la arquitectura patrimonial, aquellos recorridos patrimoniales, lo que se llama el turismo arquitectónico, aquellos amantes de la arquitectura que puedan llegar a una ciudad y le interese hacer esos recorridos, tenemos que tener en cuenta que ese patrimonio arquitectónico de la ciudad está muy raleado. Es decir, no tenés una zona consolidada donde vos puedas encontrar una variedad y una cantidad de edificios que sean dignos de ser observados, ¿no? Porque después vos tenés patrimonio arquitectónico que tiene esa valoración por lo antiguo y no por la composición arquitectónica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad el catálogo de inmuebles patrimoniales que tiene la ciudad de Rosario es demasiado grande. Es decir, si quisiéramos tener un recuerdo histórico de lo que fue una calle de chorizo, no necesitamos 500 casas de chorizo que estén distribuidas por toda la ciudad. Porque esas casas de chorizo muchas veces, o esas obras de arquitectura, terminan obturando el desarrollo de un sector. Entonces, si pensamos en arquitectura, también tenemos que pensar en el patrimonio arquitectónico del futuro. Y en ese sentido no se está evaluando. Es decir, nosotros nos quedamos con lo que pasó. Y con lo que pasó hace 10 años, 20, no. Nos quedamos con lo que pasó hace 60. Pero no estamos pensando en la arquitectura del futuro. Entonces, para poder tener un desarrollo urbano y un desarrollo arquitectónico en términos de esa valoración arquitectónica, también tenés que promover la arquitectura del futuro, también tenés que pensar hacia dónde querés ir en términos de ese patrimonio. Y ahí es donde yo creo que el catálogo de inmuebles patrimoniales en muchos lugares está obturando la posibilidad de que ese sector, esa cuadra o ese sitio se desarrolle. Sí, y también poder permitir otros usos. Hoy hay una norma muy rígida en el sentido de que si hay un edificio histórico, al lado no se puede construir nada que no respete esa misma altura, o en la transición hacia otra altura, por ahí genera dificultad para que se haga esa articulación. En estas normas se están previendo cómo facilitar y beneficiar para que esto sea mejor y aprovechar algo que es muy interesante, esas terrazas que quedarían o esos balcones que quedarían a una mediana altura, para que puedan ser emprendimientos gastronómicos o puedan tener usos dentro del propio edificio, quizá como un espacio de uso común, que también ponga en valor las maravillosas vistas que tiene el centro de la ciudad en sus cúpulas, en sus partes altas, que hoy quedan totalmente invisibilizadas porque o estás a nivel del piso o estás en una terraza de un edificio muy alto, y creemos que estas zonas intermedias van a servir también para poner en valor patrimonial lo que hoy ya existe. Adherimos plenamente y adherimos también a cualquier incentivo que tenga que ver con arreglos de fachadas, ordenamiento de las recobas, etcétera, ¿no? Todo lo que embellezca, todo lo que valorice nuestro patrimonio. Somos grandes defensores también de la defensa, valga la redundancia, de los edificios catalogados, por algo están catalogados, de mantener de alguna manera en el casco histórico de la ciudad de Rosario un estilo, un espíritu determinado que tenga que ver con nuestra historia, etc. Somos plenos defensores. Creemos también que para eso hace falta incentivos, no solo proteger, sino también incentivar a la mejora, al acondicionamiento, etc., ¿no? Así que en ese sentido sí acompañamos y estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que volver a censar los edificios patrimoniales de la ciudad de Rosario, pero a censarlos con criterios más modernos. Quizás cuando se hizo en su momento hubo como una tendencia a la sobreprotección de los inmuebles, ¿no? Entonces tenemos un montón de inmuebles en la ciudad de Rosario que tienen protección patrimonial, que algunos no sabemos ni siquiera las razones por las cuales tienen protección patrimonial. Uno si no entiende de urbanismo,
tendería a pensar, qué bueno, es una ciudad que tiene, digamos, protege la historia. No, no necesariamente, porque si está mal censado, o sea, tiene un grado de protección que no corresponde, lo que vos ahí impedís son los emprendimientos inmobiliarios y sin ninguna justificación histórica ni cultural. Entonces yo creo que la verdad, hay que tomarse, si la pandemia ahora nos empieza a habilitar, un censo profesional, incluso hay que hacer participar a los colegios, etcétera, de la cuestión patrimonial con criterios objetivos. ¿Para qué? Justamente para poder que el Estado pueda intervenir en conservar con los pocos recursos que tiene, en aquellos que sí en serio son, digamos, de un valor histórico, cultural, y a los otros dejar de tenerlos como patrimonio, como protección, porque la verdad que el Estado no tiene para darle para que lo protejan. El propietario tampoco lo puede hacer. Entonces digo, no tiene ningún sentido práctico la protección. La plaza de estacionamiento en el área que se está promoviendo, o mejor dicho, la promoción para playas de estacionamiento en el área, estamos hablando de alrededor de 6 playas de estacionamiento que tienen más de 1000 metros cuadrados. A esas playas de estacionamiento se le otorga una mayor edificabilidad del 10%. Si tenemos en cuenta que las playas, y aparte estamos hablando no de superficies, estamos hablando de playas de estacionamiento, o sea, que el beneficio es para aquella playa de estacionamiento que esté funcionando. Una playa de estacionamiento que está funcionando es un taxímetro, todos los días está generando un recurso económico. Ese recurso económico, cuando uno está pensando que vamos a estar ante una obra, vamos a suponer que alguien compre ese terreno para hacer una obra, va a tener 3 años de construcción, porque estamos hablando de grandes playas de estacionamiento que van a implicar grandes proyectos de arquitectura que mínimamente van a tener una ejecución entre 2 años y medio y 3. 2 años y medio y 3 de una playa de estacionamiento que deja de funcionar genera un lucro cesante. Ese lucro cesante se diluye con el 10% de mayor edificabilidad que están proponiendo. Quiero decir con esto que el incentivo que proponen para la reconversión de playas de estacionamiento es nulo. Bueno, me refería a eso. En general tenemos un suelo muy desperdiciado, o sea, es algo que hasta ahora conviene únicamente al que lo explota, pero después es un espacio muerto, que durante la noche está cerrado, que realmente no tiene otra utilización. Entonces la posibilidad de que si el emprendedor o el desarrollador conserva la playa, pero le incorpora o más metros en el uso público, o la posibilidad de que en una planta alta se haga un emprendimiento de este tipo, como el que mencionaba, algo gastronómico, a lo mejor un gimnasio con una parte abierta, eso puede llegar a dar lugar a que esos usos muertos, que durante la noche sobre todo no contribuyen a la seguridad del entorno, se comiencen a revertir. La verdad es que hay numerosos establecimientos en la zona céntrica, en el microcentro, ya a medida que se van alejando quizás se van disperdiendo más, pero creemos que hay que conversar con ellos y que si esto resulta insuficiente, quizá deba revisarse la medida porque hemos escuchado algunos argumentos en ese sentido, pero creemos que es válida la propuesta y que debe ajustarse para que se pueda implementar. Bueno, nosotros entendemos que yo pongo en un primer plano, repito, el disfrute y el uso peatonal porque hace al bienestar de las personas que van al centro a comprar, a transitar, a buscar un momento de ocio, de divertimento, y también de los habitantes de la zona, ¿no? Por eso pongo al tope, ¿no es cierto?, la cuestión de la peatonalización y de la mejora del transporte público. El auto particular, repito, tampoco vamos a trabajar para erradicar el auto particular, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creemos que hay que buscar un equilibrio, por lo tanto todo lo que tiene que ver con cocheras, estacionamiento, etcétera, para nosotros pueden ser motivos de refuncionalizaciones o de pensarlo desde una perspectiva no prioritaria, ¿no? Calle San Juan y calle Maipú se plantean como dos corredores de promoción, como tramos de promoción. Son similares las características entre uno y otro, pero vuelvo sobre lo mismo. En calle San Juan se elimina, por ejemplo, en algunos tramos, la obligatoriedad de construir cocheras. La obligatoriedad de construir cocheras debería ser eliminada en toda la ciudad de Rosario. Cuando un constructor, un desarrollador inmobiliario
detecta que un lugar o una tipología edilicia necesita cochera, la va a construir, si es negocio. Hoy estamos observando que muchas cocheras terminan siendo bauleras o locales comerciales o directamente no se utilizan. Para mí habría que eliminar esa obligatoriedad en toda el área de la ciudad, en todos los barrios de la ciudad. Independientemente de eso, se toma como un incentivo el hecho de no construir cocheras. Se toma como un incentivo que podamos tener mayor edificabilidad, ¿sí? Sin pagar la tasa correspondiente a esa mayor edificabilidad. O sea, el incentivo, en definitiva, es no pagar esa tasa. Vuelvo a repetir, en calles como San Juan, que en términos de su fisonomía urbana no es tentador, no es atractivo para la vivienda, que solamente estemos pensando en que el incentivo sea no pagar la tasa por mayor edificabilidad, insisto, me parece cuando menos escaso. En calle Maipú ocurre más o menos lo mismo, la diferencia es que en calle Maipú no teníamos esa mayor edificabilidad que va de 23 a 30 metros, esa diferencia en metros que en definitiva son 2 pisos más, lo que se plantea es que no se pague la tasa por mayor edificabilidad. Vuelve a ser un incentivo muy escaso para que esos terrenos sean revalorizados o tenidos en cuenta a la hora de edificar viviendas. Este es un incremento, puede ser importante o relativo según cómo se mire. En definitiva, sube un poco las alturas de las plantas bajas, que eso ya fue aprobado por una reforma anterior, y establece la posibilidad de hacer planta baja más 10 pisos en lugar de los 8 pisos que podría ser hoy. No pareciera algo que vaya a cambiar sustancialmente el perfil de la ciudad. No estamos hablando de torres de 30 o 40 pisos. En principio, es más, hay algunos edificios construidos con código anterior que ya tenían esa altura. Entendemos que en toda definición política siempre se evalúa el costo-beneficio. Tener por ahí alturas más bajas, quizá conserva un perfil más tradicional de la zona, pero también tenemos que mirar cuál es el valor a preservar y cuál es el costo de que no se tomen estas medidas, de que las zonas céntricas se sigan degradando y que no cuenten con este uso que entendemos que es posible que a partir de estas medidas se le pueda dar. Así que en términos generales yo creo que es correcto el incentivo o el estímulo, que es de una escala intermedia, que no va realmente a generar un cambio drástico en el perfil de la ciudad y que puede contribuir a aprovechar que estas zonas tan bien ubicadas puedan contar con más habitantes en estos momentos. Tomo el planteo original. Nosotros vemos que hay un hincapié en esta idea de revitalización casi exclusivamente en la apuesta a generar algún incentivo a los desarrolladores inmobiliarios. En calle Maipú en particular, en San Juan a eso se le suma, digo, al crecimiento de las alturas, en calle San Juan se le suma algún incentivo vía reducción de tasa de contribución, etcétera. Nosotros, por supuesto, lo vamos a analizar en función, repito, de la viabilidad, del no colapso de servicios públicos, de análisis de impacto, etcétera, sin ningún prejuicio, pero entendiendo que es una medida. No podemos hablar de revitalización solamente pensándolo desde esa perspectiva. Creo que hay que sumarle todos los otros factores. A priori no tenemos un prejuicio, lo vamos a estudiar. Nosotros creemos que el centro tiene que, como su nombre lo indica, ser el lugar de la concentración. Nos parece correcto, pero también establecemos algunos límites. Veremos en la discusión parlamentaria cuáles son esos límites. Nosotros, desde nuestro bloque, en su momento, con respecto al mega emprendimiento que se planteó para Calle Corriente, producto que no se cumplían para nosotros algunos de estos equilibrios necesarios, no había un claro análisis de impacto, ni de la obra terminada, ni del tiempo que va a insumir, ¿no es cierto?, una obra, entendemos, de dimensiones importantes, y nosotros ahí claramente marcamos nuestra divergencia. Cuando se trata de intervenciones más puntuales, más quirúrgicas, como en este caso, bueno, estamos dispuestos a discutirlo, a charlarlo, siempre analizando, repito, el equilibrio necesario que tiene que haber en cada zona con los servicios públicos, con el bienestar de quienes ahí habitan hoy ya, ¿no?
Bueno, hoy ustedes saben las alturas máximas en el área general donde están ambas calles, ambas arterias, es de 23 metros. La idea es que allí sea de 31 metros con 50, estamos hablando de planta baja de 10 pisos, ¿no? Y una planta baja con la nueva ordenanza de planta bajas, que es hasta 4 metros, en donde, bueno, allí se pueden hacer o lobbies súper interesantes o locales comerciales, que es lo que en realidad nosotros estamos tratando de promover. Y lo interesante también, que muchos de los concejales no lo mencionan, pero que para nosotros es importante, que ustedes saben que nosotros tenemos un régimen de protección patrimonial bastante dura, digamos, que viene de larga data. En la calle San Juan y en la calle Maipú tenemos muchos edificios con protección indirecta y lo que se permite a partir de las ordenanzas es la articulación. La articulación quiere decir que vos podés articular con la mayor altura que tenés, aunque seas un tipo de protección 3, digamos, entonces, que es una protección indirecta. Eso no se permitía, ahora con esta ordenanza se permite eso, también permite aumentar la altura con otros edificios que son, digamos, mucho más altos de la cuadra, aunque tengas preservación patrimonial.